La necesidad humana de amor, sexo y conexión romántica ha sido desde siempre un motor tan fuerte como la política, la religión o la guerra. Pero esa misma necesidad también ha sido terreno fértil para la mentira. Porque a lo largo de los siglos, personas sin escrúpulos han explotado los deseos de amar y ser amados a través de engaños, identidades falsas y fraudes sofisticados. Porque al final, ¿qué más vulnerable que el corazón humano? El amor nos expone, nos vulnera, nos deja sin defensas. Y ahí es donde los engaños encuentran el terreno fértil para prosperar. Hubo un momento en el que quise borrarme. Quise cambiar mi nombre. Sentía que mi rostro, mi identidad y mi historia estaban arruinados por culpa de alguien que me traicionó. Una expareja que no buscaba otra cosa más que lastimarme. Y ahí comenzaron las extorsiones y un acoso diario que casi me orilló a quitarme la vida. Pensé que jamás volvería a levantar la mirada. Pero en ese abismo, tuve a alguien que nunca me soltó. Mi madre. Ella me abrazó cuando todo el mundo me señalaba. Me recordó que yo no era la culpable, que la vergüenza no era mía. No son simples estafas donde solo se roba dinero. Se trata de manipular esperanzas, sueños, la idea de un futuro compartido. Cuando alguien cree en la promesa de un romance, no lo hace con la frialdad de un inversionista, lo hace con la intensidad de un creyente. Y esa fe es la que termina siendo explotada. No es casualidad que las grandes filosofías y religiones siempre hayan colocado al amor en el centro. Desde Platón, que lo vio como una fuerza de ascenso hacia lo divino, hasta el cristianismo, que lo erigió como un mandamiento fundamental. El amor mueve sociedades, inspira sacrificios, pero también ciega y arrastra. Esa doble cara es la que aprovechan los estafadores. Donde hay idealización, hay espacio para ilusión. Donde hay deseo, hay espacio para el espejismo. Incluso económicamente, el amor tiene un peso enorme. La industria de las bodas, las apps de citas, el turismo romántico. Todos son recordatorio de que el amor no solo es una emoción, también es un mercado. Y donde hay mercado, siempre hay falsificadores. El fraude romántico es como una sombra que sigue esa economía emocional y material. Cada época ha tenido su propia versión, siempre adaptada a las herramientas de comunicación disponibles. Hay un trasfondo histórico también. Cada generación cree que inventó sus propias tragedias amorosas, pero la verdad es que los engaños sentimentales son tan viejos como las historias que nos contamos. Desde las epopeyas griegas hasta los dramas de Shakespeare, siempre hay personajes que fingen amor para obtener poder, riqueza o venganza. En pleno siglo XXI lo vemos multiplicado por algoritmos y pantallas, pero no es un fenómeno moderno, es un eco de algo muy antiguo. Es casi filosófico. El amor nos hace buscar certeza en la incertidumbre, confiar en alguien más como si fuese un refugio. Pero ahí mismo está la paradoja. Lo que nos salva también nos expone. Hoy no hablamos solo de crímenes digitales ni de cifras económicas. También hablamos de la fragilidad humana, de cómo la necesidad de conexión puede ser nuestra mayor fortaleza y nuestra mayor vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad, esa mezcla de deseo, esperanza y miedo, ha sido aprovechada durante siglos. Por eso, aunque parezca algo propio de la era digital, la verdad es que tiene raíces mucho más profundas. La gente suele pensar que el fenómeno nació con Tinder o con Internet, pero ya en el siglo XVI existía lo que se conocía como la estafa del prisionero español. Exacto. Esa estafa es uno de los arquetipos más antiguos de fraude romántico internacional. Funcionaba así. Un supuesto noble español, encarcelado en tierras extranjeras, enviaba cartas a caballeros acaudalados en otros países. Les prometía recompensas fabulosas y ayudaban a liberar su fortuna. Y en algunos casos, añadía un cebo irresistible, la mano de su hija, supuestamente hermosa y en edad de casarse. En otras palabras, mezclaban el dinero con el deseo romántico. Y lo curioso es que la mecánica es casi idéntica a los correos fraudulentos del siglo XX o XXI. Esos que dicen, soy un príncipe nigeriano, necesito tu ayuda para desbloquear mi fortuna. Y el patrón psicológico es el mismo. La víctima cree estar accediendo a una oportunidad única, riqueza y un matrimonio ventajoso.
En realidad está siendo manipulada. Lo importante es entender que ya desde entonces se combinan emociones, codicia, un supuesto vínculo romántico para lograr el fraude. En los siglos siguientes, con la expansión de la imprenta y los periódicos, aparecieron nuevas formas para realizar estas farsas. Durante el siglo XIX en Estados Unidos, se popularizaron los anuncios personales en prensa y las agencias matrimoniales. Junto con esa moda llegaron también las advertencias. En 1876, por ejemplo, el New York Times publicó una nota sobre el auge de las llamadas mail order brides, o novias por correo, señalando cómo estafadores prometían esposas a solitarios de zonas rurales, cobrando por cartas, fotografías o supuestos pasajes de un futuro matrimonio que nunca existió. Es lógico, la sociedad siempre ha sido un mercado. Los timadores lo entendieron antes que nadie. Prometían compañía, pero en realidad buscaban estafar a hombres y mujeres solitarios. Se pedía dinero para trámites de boda, supuestos pasajes de tren o supuestos gastos familiares. Y al final, nunca había novia, ni novio, ni matrimonio. De ahí se desprende una constante. El fraude romántico siempre ha sido hijo de la tecnología de su tiempo. En el siglo XVI, cartas manuscritas. En el XIX, anuncios en prensa. En el XX, teléfono y correo electrónico. Y en el XXI, aplicaciones de citas y redes sociales. Con cada avance tecnológico en la comunicación se multiplicó la escala. El Internet trajo dos novedades: anonimato y alcance global. Hoy un estafador en Lagos, Manila o Phnom Penh puede crear docenas de perfiles falsos y contactar a cientos de personas en distintos países de manera simultánea. Las cifras actuales son brutales. En 2021, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos reportó $547 millones en pérdidas por estafas románticas, un aumento del 80% frente al año anterior. En Estados Unidos ha habido casos en los que una madre recibe una llamada en la que se le dice que su hija ha sido secuestrada. Y la mujer oye la voz de su hija de fondo gritando: "Me hacen daño, mamá". Y la voz estaba generada con inteligencia artificial, claro. Habían grabado la voz de la hija en algún lado y generado los gritos a partir de esas grabaciones. Además, los estafadores tienen cada vez más facilidades para crear deepfakes de video. La nueva IA de Microsoft puede generar este tipo de animaciones a partir de una sola foto. Do some push-ups. Run up and down the stairs. Ya se puede traducir lo que alguien dice y sincronizarlo con sus labios. Para la gente de a pie es difícil identificar una falsificación. Con todo, la pregunta más importante sigue siendo: ¿tiene sentido lo que ves u oyes? Además de tecnología, los estafadores utilizan mucha psicología para ganarse la confianza de sus víctimas. En 2023, las pérdidas llegaron a más de $1.140 millones, con más de 65,000 casos reportados. Ojo, esos datos son solo a partir de las denuncias realizadas, porque la mayoría de las víctimas nunca reporta el fraude por vergüenza o miedo al ridículo, así que el daño real puede ser mucho mayor. El impacto no es solo económico, el golpe emocional puede ser devastador. Muchas personas pierden no solo su dinero, sino su autoestima y la confianza en los demás. Mi lucha parecía imposible. En México no existía una ley que protegiera a las mujeres contra la violencia digital, contra quienes usaban nuestra imagen sin escrúpulos. Lo que me pasó a mí le pasaba a miles de mujeres. Pero nadie hablaba de ello. No estaba en las leyes, no estaba en la agenda. Cuando fui a hacer la denuncia, me di cuenta que no era procedente debido a que esta acción no estaba tipificada. Pero eso no me iba a detener, sino todo lo contrario. Fueron años de lucha, y en 2014 se propone la iniciativa en el Congreso de Puebla, la cual duró 7 años para llevar a cabo las reformas. Habíamos logrado lo impensable. Entonces, decidimos gritar, no solo por mí, sino por todas. Empezamos en Puebla, mi estado, donde dimos la primera batalla para que se reconociera que la violencia digital era un delito. Y lo logramos. Pero sabíamos que no bastaba con un solo estado. Así que tocamos puertas en congresos locales, uno por uno, enfrentando burlas, indiferencia y hasta desprecio. Sin embargo, poco a poco, la justicia comenzó a escucharnos. Primero en Puebla, luego en la Ciudad de México y después en cada rincón del país. Una por una,
casi todos los estados de la República Mexicana aprobaron reformas para tipificar la violencia digital. En temas de sexo, amor y falsedades, el caso más mediático de los últimos años es el de Simón Leviev, el estafador de Tinder. De acuerdo a lo publicado en varios medios, entre ellos VG en Noruega, el nombre original de Leviev es Shimon Neyuda Hayu y pertenece a una familia ultraortodoxa judía. El primer encuentro de Leviev con la justicia fue en 2011. En ese momento fue acusado por fraude, de sustraer y cobrar cheques de personas para las que había trabajado. Antes de ser arrestado por la policía israelí, escapó a través de la frontera con Jordania con un pasaporte falso y huyó hacia Europa. En 2015 fue capturado en Finlandia por el delito de estafa, tras una denuncia de 3 mujeres. Allí fue sentenciado a 3 años de prisión. Fingía ser heredero de un magnate de diamantes. Deslumbraba a las mujeres con jets privados y hoteles de lujo, financiados con dinero robado a víctimas anteriores. You can find a bit of everything on Tinder, but one little swipe can change your life. Life depended on me. That's when police tell me the man I loved was never real. Everything's a lie. Ese caso se volvió famoso gracias al documental de Netflix, pero lo importante no es el morbo, sino lo que demuestra, que el fraude romántico ya no es marginal, sino un negocio criminal global capaz de financiar lujos y redes internacionales. Ese negocio ha encontrado nuevas formas de sofisticación. La más cruel en la última década es el pig butchering, lo que en español se ha traducido como la matanza de cerdos. Principalmente está basado en el tiempo que se le da a la víctima para engañarla. La idea del responsable de este engaño es poder mantenerla bastante tiempo en el engaño y así que pueda invertir en una plataforma virtual ilegal. Se hizo como una amistad entre ella, yo, y estuvimos conversando por harto tiempo. La niña me convenció como 3 meses o 4 meses antes de que yo empezara a invertir en agosto. Y al final fue todo un sueño, una traición más que nada. El nombre es espantoso, pero refleja el proceso. Primero, engordan a la víctima, no con comida, sino con afecto, atención y promesas de un futuro juntos. Y cuando ya está llena de confianza, la matan económicamente, vaciando sus ahorros. Es una metáfora brutal que viene del argot de las mafias chinas. Para ellas, la víctima es como un cerdo que se alimenta con falsas ilusiones hasta que llega el momento de degollarlo. Usan el vínculo amoroso como carnada para llevar a la gente a supuestas inversiones. ¿Cómo funciona? El estafador contacta a la víctima de manera inesperada a través de aplicaciones de citas, redes sociales o mensajes de texto, a menudo fingiendo haber marcado un número equivocado o reanudando una conexión con un viejo amigo. Utilizan perfiles falsos y atractivos para iniciar la conversación y entablar una relación. Y además, durante semanas o meses, el estafador se enfoca en conocer a la víctima y construye una relación personal, que puede ser amistosa o romántica. Suelen usar tácticas como el love bombing o comparten historias personales para crear una conexión emocional. Una vez que la víctima confía, el estafador introduce la idea de una oportunidad de inversión exclusiva y muy lucrativa, casi siempre con criptomonedas. A menudo, mienten sobre su propio éxito financiero para persuadir a la víctima. La víctima es dirigida a una plataforma o aplicación de inversión que parece legítima, pero que en realidad está controlada por el estafador. Al principio, las víctimas pueden ver ganancias ficticias o incluso retirar pequeñas sumas de dinero para generar aún más confianza y alentarlas a invertir más. El estafador presiona a la víctima para que invierta sumas cada vez mayores, utilizando tácticas de alta presión. Una vez que la víctima no puede o no quiere invertir más o intenta retirar sus fondos, los estafadores desaparecen, bloquean la comunicación y la plataforma de inversión se vuelve inaccesible. Así combinan la manipulación psicológica con el fraude financiero. Las víctimas pierden su dinero. Estas estafas aparecieron en 2019 en el sudeste asiático, impulsadas por mafias chinas. Montaron centros clandestinos en Myanmar, Camboya y Laos, donde retienen a miles de personas bajo engaños laborales. De esta manera, jóvenes reclutados con falsas ofertas de trabajo terminan esclavizados, obligados a operar chats románticos y a engañar a víctimas en todo el mundo. La ONU estima que cientos de miles de personas han sido traficadas y explotadas en estos centros. Y lo más atroz es que hablamos de víctimas dobles, las personas estafadas en Occidente y los trabajadores forzados en Asia.
Las mafias, desde espacios casi carceleros del sudeste asiático, llevan a cabo multimillonarias y sofisticadas estafas digitales. Han puesto el foco recientemente en España y Latinoamérica, lo que supone una creciente captación de nativos para buscar víctimas de fraudes en sus países de origen. Varias investigaciones privadas de ONGs y de la ONU, así como experiencias de involucrados y afectados, confirman que las multimillonarias estafas llevan meses apuntando hacia España y Latinoamérica. Camuflados dentro de torres de oficinas, hoteles o apartamentos, suelen mudarse de la capital y otras urbes a lugares recónditos y fronterizos si se sienten vigilados. Cyber Scam Monitor ha identificado en Camboya más de 270 lugares como potenciales centros para las ciberestafas. Debido a la carga emocional y financiera que sufren las víctimas, organizaciones como la Interpol han pedido que se deje de usar este término. Los casos humanos son desgarradores. En 2024, una viuda en Illinois estuvo a punto de perder casi $1 millón antes de que su banco la alertara. Y un abuelo de 82 años se suicidó tras invertir todos sus ahorros en criptomonedas por consejo de una supuesta novia en Facebook. Medios como ABC7 y ARP reportaron esta estafa. Y en Europa, Europol ha advertido que el pickpocketing ya se extendió a Alemania, Francia y España, con transacciones por cientos de millones de euros. Al mismo tiempo, África Occidental sigue siendo un epicentro del fraude romántico digital. Los Yahoo Boys en Nigeria son célebres por sus estafas. Originalmente se enfocaban en los famosos correos del príncipe nigeriano, pero hoy han abrazado de lleno las estafas románticas. Lo impresionante es cómo han evolucionado. Reportajes de Le Monde y Wired muestran que ya no operan como amateurs solitarios, sino como verdaderas organizaciones criminales. Comparten guiones preescritos que parecen manuales de seducción, fotos robadas de redes sociales y hasta deepfakes en foros clandestinos. Es que no se limitan a inventar una historia de amor. Construyen personajes completos, crean identidades con pasaportes falsos, perfiles creíbles en varias plataformas y hasta rutinas diarias para parecer reales. Incluso ensayan cómo reaccionar si la víctima duda o hace demasiadas preguntas. Lo más inquietante es que están incorporando voces sintéticas y videollamadas manipuladas para dar mayor realismo. Eso hace que la víctima no solo lea mensajes, sino que escuche y vea a una persona que en realidad no existe. Es un salto tecnológico que convierte lo que antes era un simple correo fraudulento en una experiencia emocional envolvente. Y ese es el verdadero peligro. Ya no es solo un engaño financiero, es una maquinaria capaz de fabricar vínculos afectivos con precisión quirúrgica. El amor no puede programarse, pero muchos ya lo intentan. En paralelo, hemos visto casos mediáticos que no buscan dinero, sino control emocional. El ejemplo es Manti Te'o, el jugador de fútbol americano universitario. En 2012 creyó tener una novia online que murió de leucemia. Todo resultó ser una farsa sin beneficio económico, solo manipulación emocional. Ese caso fue devastador, porque lo ridiculizaron en todo el país. Mostró que el fraude romántico no siempre busca dinero, a veces busca atención, poder psicológico o simple crueldad. Possibly the most beautiful girl I've ever met. Not because of her physical beauty, but the beauty of her character and who she is. En otros casos, los fraudes se entrelazan con la violencia sexual digital. La sextorsión es un ejemplo claro. Estafadores que se hacen pasar por mujeres adolescentes consiguen fotos íntimas de jóvenes y luego las chantajean. La vergüenza es tan grande que muchos chicos terminan suicidándose. Y no solo menores, también adultos en busca de sexo casual en línea han sido víctimas de chantajes similares. El reto para sancionar la violencia digital y proteger la intimidad sexual es global, y hoy se potencia con inteligencia artificial. Así es, los deepfakes han cambiado las reglas del juego. Un estafador ya no solo escribe mensajes, ahora puede mostrar un video hiperrealista de una persona diciendo te amo o pidiendo dinero. Lo más grave es que se han usado deepfakes para generar pornografía falsa de mujeres, dañando sus reputaciones o extorsionándolas. Estas herramientas, aún en su infancia tecnológica, fueron pieza clave en un caso ocurrido en Francia, en 2025, cuando una mujer fue engañada con un Brad Pitt falso generado con inteligencia artificial. Me envió esta. Te deseo, bebé. Te amo tanto. Te adoro. Yo pensaba que se tomaba estas fotos para mí. Anne, de 53 años, era decoradora de interiores y casada con un empresario multimillonario cuando decidió crearse una cuenta de Instagram en 2023. Allí fue contactada por el supuesto Brad Pitt.
Tenía frente a mí a alguien que se interesaba por mí, por mi trabajo, porque mi propio marido no se interesaba. Él sabía qué decir. Todo lo que una mujer podría querer, yo lo recibía de él. Surprised by your reaction, I shared everything with you, hoping you would help keep my travel plans secret. Los que no vivieron esta historia no pueden hablar ni juzgar la manera en que caí en esta estafa. Los estafadores le hicieron creer que tenía una relación con él y le pidieron dinero para un tratamiento médico. Perdió 830,000 euros. Luego, cuando se viralizó la noticia a nivel mundial, fue víctima de acoso y burlas en internet por haber caído. Es un doble castigo. Primero la estafa, después la humillación pública. Y lo mismo pasa con las suplantaciones en Instagram. Delincuentes clonan perfiles de mujeres jóvenes, incluso menores, para vender supuestos packs sexuales. Bloquean a la víctima real y engañan a sus amigos y seguidores. Lo más perverso es cómo la opinión pública responde. En lugar de solidarizarse con una persona que fue manipulada con tecnología cada vez más sofisticada, la reacción dominante es la burla. Se convierte en la tonta que creyó en un Brad Pitt de internet. Eso refleja una cultura profundamente misógina y punitiva hacia las mujeres que se atreven a buscar afecto. El escarnio mediático termina reforzando el silencio. Muchas víctimas no denuncian porque temen ser ridiculizadas, señaladas como ingenuas o culpadas por su propio sufrimiento. Es un estigma que agrava la herida emocional del fraude. Hay que subrayar algo. Nadie se ríe de una víctima de fraude bancario que cae en un phishing. Pero cuando el engaño tiene que ver con el amor o la sexualidad, entonces la sociedad se siente con derecho a juzgar y ridiculizar. Esa es otra forma de violencia que debemos visibilizar. Y debemos culpar a las corporaciones también por no darle la debida importancia al uso criminal de sus redes sociales. Muchas veces las plataformas tardan semanas en eliminar los perfiles falsos, y mientras tanto, decenas de personas caen en la trampa. No fue fácil. Hubo que convencer a legisladores, marchar en las calles, soportar señalamientos y amenazas. Pero en cada congreso donde se aprobaba, sentíamos que una puerta se abría para todas. Cada reforma era una victoria colectiva, un paso hacia adelante. Y cuando finalmente los congresos locales habían reconocido la violencia digital, llegó el momento más importante: que México entero lo reconociera como ley federal. En 2021, después de años de lucha, el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y al Código Penal Federal. Ese día, la Ley Olimpia dejó de ser un esfuerzo aislado en los estados y se convirtió en un derecho garantizado para todas en el país. De un dolor personal, pasamos a un triunfo colectivo. De querer esconderme, pasé a caminar con el rostro en alto. Y lo que comenzó en México cruzó fronteras. Argentina, Panamá, Estados Unidos ya han dado pasos firmes. Y la lucha sigue. Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras están a punto de aprobar leyes similares. Lo que un día parecía imposible, hoy es esperanza que no conoce fronteras. Esta historia está inspirada en la valiente Olimpia Coral Melo. Y su voz, que alguna vez quisieron silenciar, ahora es un eco que recorre el mundo. Lo cierto es que los fraudes sentimentales han sabido adaptarse a cada época. Desde las cartas en el siglo XVI hasta la inteligencia artificial en el XXI, el patrón es el mismo: explotar el amor como punto débil. Nuestra defensa debe ser igual de adaptativa. Educación digital, alfabetización mediática, herramientas para detectar deepfakes y, sobre todo, romper el estigma de la vergüenza. Porque al final, el amor seguirá siendo un motor humano, pero también seguirá siendo un blanco para los estafadores. Y solo con conciencia crítica podremos romper este ciclo del engaño. Exacto. El amor como fuerza vital no desaparecerá. Los engaños tampoco. Pero lo que sí puede cambiar es nuestra capacidad de reconocerlos, enfrentarlos y construir una cultura que proteja a las personas en su vulnerabilidad. Porque la búsqueda de amor legítimo seguirá existiendo. Y junto a esas historias verdaderas, siempre habrá farsantes que intenten colarse en nuestros afectos. Nuestra mejor defensa es estar informados, difundir estas historias como advertencia y mantener un sano escepticismo sin perder la esperanza.
El amor puede ser el anzuelo perfecto si olvidamos mirarlo con los ojos abiertos.